Buenas tardes, queridos alumnos, alumnas de la materia Convergencia de Medios Educativos. Vamos en esta clase a hacer un breve repaso y vamos a concluir en esta semana la unidad 3, que habla sobre modelos pedagógicos en la era digital, modelos cognitivos y los procesos de aprendizajes interactivos y combinados. En primer lugar, vamos a hacer una reflexión de algunas ideas que están surgiendo a raíz de lo que nos ocurre por efectos de la crisis mundial. Algunas ideas para hacer más fácil el tránsito de lo presencial a lo remoto. En estos momentos en que docentes de todo el mundo estamos sufriendo cambios que no esperábamos, creemos que desde el Flip Classroom, esta es una organización, podemos aportar nuestro granito de arena para tratar de que el impacto sea menor. Los centros educativos han puesto en nuestras manos el seguimiento, acompañamiento de nuestros estudiantes desde casa. Sin duda, todos tenemos ilusión por hacerlo. Muy bien, posiblemente nos venga bien un poco de ayuda. Quizás estamos echando mano de planes acelerados de formación, actualización y aprendizaje de recursos. Pero desde aquí nos proponemos no olvidar la clave de toda buena formación, que es la tecnología está al servicio de la metodología, no al revés. Con esta idea en mente, vamos en esta semana a ver ya la última parte de la unidad 3, el numeral 3.4, modelos pedagógicos con tecnología y modelos mixtos. Vamos a hacer una explicación de lo que significa el TBL, modelos basados en tecnología, también el Blended Learning, modelos mixtos o combinados, y al final estaremos dando las instrucciones para que hagan la práctica. Por otro lado, ustedes pueden consultar aquí en la parte donde dice recursos el material de clase que hemos dado en esta unidad. Entonces todos los documentos que nosotros hemos presentado en esta unidad hasta esta semana. También otro tipo de material específico de la unidad pueden consultarlo en esta carpeta. Hablamos del Blended Learning, del modelo educativo de la UTM, lo que significa el TBL y las conclusiones. Asimismo, también hemos puesto un material de consulta en esta carpeta que dice libros, donde ustedes pueden encontrar material adicional, por ejemplo, la teoría del cognitivismo, la teoría del constructivismo y una revista Flip Classroom. Hemos puesto aquí también como material también un manual de la UNESCO. Bien, entonces, como les decía, en esta semana nos toca el último tema, modelos pedagógicos con tecnología y modelos mixtos. Vamos entonces a continuación a presentar el primer tema, que es lo que significa el TBL. Ustedes recordarán que en la clase pasada habíamos visto una sigla que hablaba de PBL, que significaba Project or Problem Based Learning. Ahora es una sigla diferente, es TBL. ¿Qué es TBL? TBL son las siglas de Technology Based Learning, que significa aprendizaje mediante la tecnología. Entonces, ¿qué significa este modelo? Este modelo es un aprendizaje vía multimedia o vía internet. Es decir, todos los dispositivos de comunicación, multimedias y redes de internet, como por ejemplo las aplicaciones de la web 2.0, se refieren a esta metodología aprendizaje. También se lo conoce como e-learning,
o aprendizaje electrónico o aprendizaje vía redes. O para diferenciarlo también hay otras tecnologías o hay otras metodologías que se denominan B-Learning, que significa aprendizaje mixto, B de Blended Learning. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de este TBL? Bueno, la tecnología permite hacer que el aprendizaje sea más interactivo y que también se aplique mucho de la participación grupal. En la teoría de aprendizaje nosotros vimos el constructivismo social, son las redes sociales que se hacen o se forman y los cursos se elaboran mediante estas metodologías de interconexión. Entonces tenemos plataformas de aprendizaje o los EVA, que son los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Ya? Esta metodología TBL, aprendizaje por tecnología, está ganando mucha fuerza no solo en la educación de las distintas naciones, educación a distinto nivel primario, secundario, universitario, sino que también está muy aplicado a la industria en la capacitación, en la educación. ¿Ya? Entonces, pero esta tecnología está sujeto a algunos retos que hay que superar, como por ejemplo la brecha digital que implica que el acceso. Otro de los retos que presenta esta tecnología o esta metodología de aprendizaje con tecnología es que se necesita mucha voluntad y participación y motivación del alumno, porque en realidad existen muchos cursos en los cuales hay una alta tasa de deserción. Se retiran muchos estudiantes que están aprendiendo de manera virtual. Y por otro lado, también los que desarrollan los cursos también presentan algunos de los retos y problemas tecnológicos por incompatibilidad, falta de conocimiento, falta de capacitación. Entonces, siempre tienen que adaptarse a esta nueva tecnología. Entonces, esos son los problemas que existen. Por último, hay una falta de credibilidad, porque algunos de los empleadores o la gente que contrata a profesionales desconfían mucho de un título de un estudiante que ha hecho un curso de manera virtual con respecto a un estudiante que ha hecho un curso de manera presencial. Entonces, son algunos de los problemas que tenemos. A pesar de las dificultades que existen en esta metodología de aprendizaje con tecnología, en la actualidad es un reto aún mayor porque a causa de la pandemia, por ejemplo, nos ha obligado a instruirnos de manera virtual, a distancia, no presencial. Entonces, de alguna forma son metodologías que se activan y que debemos tomarlas en cuenta, sobre todo en las técnicas o en las actividades que vayamos a desarrollar como docentes al preparar una clase. Existen diversas formas como se presenta esta tecnología. Por ejemplo, los tutoriales, los videos tutoriales, las teleconferencias, los foros, las simulaciones y los juegos. Todos esos métodos se aplican en los entornos de aprendizaje que nosotros tenemos en las aulas virtuales. El aprendizaje puede ser sincrónico o puede ser asincrónico, dependiendo de si queremos que todos estén presentes al mismo tiempo o podemos grabar
y hacer una clase en diferido. También podemos hacer que los instructores y los aprendices se puedan reunirse, ¿no? En un salón virtual al mismo tiempo. Entonces, son de alguna manera algunos de los aspectos o características de estos cursos, ¿no? Por otro lado, el contenido de la materia se hace mucho más interesante porque tenemos diversidad de medios tecnológicos por los cuales nosotros podemos acceder a la información, ya sea este video, ya sea este audio o ya sea este texto. Y la interacción también es muy importante porque en estos cursos que son numerosos, la idea es que a través de los grupos sociales o las redes sociales se activen esta participación grupal o este trabajo colaborativo. Entonces estas son algunas de las cosas, de algunos de los aspectos que están explicados en estos documentos donde se indican cuáles son las aplicaciones de la tecnología en el aprendizaje. También tenemos aquí otro documento donde vamos a hablar sobre el aprendizaje combinado o el blended learning. A continuación vamos a ver una presentación hecha por un docente del Instituto de Lenguas Modernas, el licenciado Robert Ponce Martínez, que hizo una exposición sobre el aprendizaje combinado y el Flipped Classroom. Bien, en su introducción, bueno, pone algunos pensamientos, algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, dice, la gente joven no necesita una educación tradicional, ellos mismos son la educación. Algunos de los peligros de la educación tradicional es que el aprendizaje puede permanecer puramente verbal. Si nosotros enseñamos a los estudiantes tal como enseñábamos ayer, le estamos robando el mañana. La educación es el único producto que cuando llega a fallar, tal como se lo promocionó, no se le achaca al cliente como defectuoso, es decir, es el cliente el que tiene la falla, es el cliente que sale con falla. Bien, todo esto tiene que ver con el modelo educativo, con los métodos, con las técnicas y con las estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la enseñanza tradicional? Y se diferencia la enseñanza tradicional con la enseñanza innovadora. ¿Cuál es la diferencia? Definamos, por ejemplo, el método. ¿Qué es el método? El método se refiere a los principios pedagógicos y de las estrategias que maneja el docente en una instrucción o en una clase. Ese es el método. La estrategia, las estrategias son los pasos o la secuencia de la organización de las actividades y el contenido, cómo vamos nosotros enlazando una actividad con otra, qué estrategia vamos a utilizar, qué entregar, qué presentar y qué desarrollar en una clase. Didáctica es otro término que significa es la forma como se enseña o tiene que ver un poco con la técnica, que es un sinónimo de el estilo de enseñanza. Entonces un profesor tiene un estilo, otro profesor tiene otro estilo. Entonces es la técnica. Y las herramientas son simplemente los recursos. El libro, por ejemplo, una computadora, un pizarrón. Entonces tenemos muchos herramientas tecnológicas también, por ejemplo guías de estudio, hojas
exámenes o quizzes, evaluaciones, eh, eh, lecciones escritas, tenemos las redes sociales o las plataformas virtuales. Todo eso son herramientas. Entonces hay una definición en lo que es método, estrategia, didáctica, técnica y herramientas. ¿Cuál es la diferencia entre una clase tradicional y un modelo aplicando tecnología o aplicando nuevas metodologías, nuevos modelos, ¿no es cierto? En la clase tradicional está centrado en el docente. El docente es el ser más activo y los alumnos son los que reciben o receptan la información, pero uno no sabe realmente qué es lo que está aprendiendo cada uno de ellos. Simplemente el docente se dedica a transmitir la información, el conocimiento, y el estudiante recepta y realiza ciertas actividades, ¿ya? Es un poco el modelo conductista, ¿no?, de aprendizaje. Pero en el modelo nuevo ya se utiliza mucho más la tecnología, el liderazgo, también el desarrollo personal, los métodos de enseñanza, las operaciones y el contenido. Es decir, tiene que ver con algo más que una forma tradicional de dar la clase. Por ejemplo, en la clase tradicional, en el aula, el profesor o el instructor destila su conocimiento, es el que imparte conocimiento. El alumno es el que asimila la información. El alumno desarrolla una actividad para recrear lo que el profesor le dijo o recordar lo que el profesor le explicó. Y fuera de clase, el alumno hace su tarea y consolida su aprendizaje. Ese es el modelo tradicional. El modelo tradicional, como ustedes ven, tiene más tiempo o de dedicación a las actividades de instrucción del profesor, de asimilación de esa instrucción por el docente, por el alumno, y el alumno completa una actividad, por ejemplo, un ejercicio, ¿ya? Y el resto en la casa simplemente tenemos un pequeño lapso de tiempo donde el alumno hace su tarea. Por otro lado, si en forma gráfica, por ejemplo, aquí está explicado cómo sería la idea, ¿no? En clase el profesor enseña una cosa, la tarea es otra cosa y el examen es una cosa muy diferente. Es decir, hay una cuestión de que no hay una coordinación de lo que realmente, una sindéresis o una cohesión o conectividad entre lo que se hace, lo que se dice y lo que realmente se evalúa, ¿ya? Entonces ahí hay una limitante en el modelo tradicional. En el modelo flip, que quiere decir la clase volteada, así como está todo al revés, la clase al revés, es diferente. ¿Qué pasa en el modelo flip? En el modelo flip, los tiempos de dedicación de una clase son mitad y mitad. Por ejemplo, en, en la casa, por ejemplo, antes de llegar a la clase, el estudiante hace su tarea y consulta. El estudiante asimila su conocimiento y luego va a la clase. Entonces en la clase el estudiante completa la actividad, pero ya con el apoyo del profesor o del asistente o de sus propios compañeros. El profesor simplemente es un guía que consolida la información. Entonces vean ustedes, se volteó el modelo, más actividad para la casa, y en clase lo que se hace es la práctica. Si lo ponemos en términos de la duración de una clase de 50 minutos, en el modelo tradicional, la instrucción se lleva casi todo el tiempo de clase. O sea, la disertación del profesor o la instrucción, ¿ya? En el modelo de Flip Classroom, modelo de la clase al revés,
Entonces, hay más aprendizaje activo y solamente se revisa los errores o las comprensiones del alumno, ¿ya? Por ejemplo, antes de clase el alumno observa un video o lee una información en una página web. Ese es el conocimiento que adquiere. El estudiante asimila la instrucción a través del método directo y en clase está enfocada en mejorar el aprendizaje a través de retroalimentación, que significa reforzar mediante la práctica, mediante trabajo grupal, mediante juego de roles, ¿ya? Y el profesor simplemente da un apoyo y una ayuda para el estudiante. Entonces, modelo tradicional versus modelo flip. El actor en el estrado, es decir, el que se roba la película es el profesor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se transfiere el conocimiento en el modelo tradicional? Cara a cara, a través de la clase. ¿Cómo se asimila el conocimiento, la parte dura del conocimiento? Entonces, no hay tiempo para hacer muchas preguntas. En la próxima clase se topa con un diferente tema, entonces no se hace la continuidad. No se puede asimilar o no se puede evaluar si el estudiante aprendió o no. En el modelo flip, entonces es al revés. Significa el guía al lado, ¿no? Y la tarea es una actividad previa a la clase, haciendo, escuchando, viendo, leyendo, observando. Y en clase tiene las actividades cara a cara, la interacción entre pares, entre compañeros o en trabajo en grupo, sea un seminario, se hace un juego de roles, se hace una actuación, se crean escenarios o se desarrollan proyectos. ¿Es esta metodología apropiada para la Universidad Técnica de Manabí, para el modelo de la Universidad Técnica y para enseñanzas de los métodos que están actualmente en el mundo? Sí, sí, es verdad, sí se puede perfectamente de acuerdo a la taxonomía de Bloom y al ciclo de aprendizaje. Recuerden ustedes que la taxonomía de Bloom es una teoría que habla sobre el aprendizaje a través de niveles, ¿ya? Y el ciclo de aprendizaje también es otra teoría que dice que el ser humano aprende mediante la experiencia, la acción, la reflexión, la conceptualización y nuevamente la experiencia, es decir, es un ciclo, es un ciclo. Entonces son todas teorías de aprendizaje que ya vimos en la primera parte de la unidad. ¿Ya? Al final de esta presentación, que ustedes la tienen y la van a consultar, están unas infografías o unos mapas conceptuales donde pueden ver ustedes las diferentes teorías de aprendizaje y el modelo Flip Classroom, cómo hacen o cómo organizan las actividades con las herramientas tecnológicas tal como es el TBL. Al final entonces está un cuadro de que con estas metodologías tenemos nosotros al estudiante como centro del modelo, centro del aprendizaje, ¿no? Todos los métodos que nosotros tenemos, por ejemplo, la enseñanza de lenguas. En la enseñanza de lenguas, todos estos métodos pueden ser recreados o pueden ser aplicados en un curso con metodología de aprendizaje combinado, blended learning o de flip classroom, ¿no? De flip classroom. Aquí tenemos entonces la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, antes de la clase el estudiante
recuerda, el estudiante investiga, el estudiante entiende a través de videos o ejercicios que están publicados en internet, y el estudiante hace una que otra tarea en la plataforma. En clase el estudiante entonces ya analiza cuando discute con su compañero, evalúa y crea a través de los proyectos. Entonces ese es el modelo que nosotros queremos, ¿no?, que se puede aplicar. Y aquí tenemos una explicación del ciclo de aprendizaje, ¿no es cierto? El ciclo de aprendizaje es exploración, luego explicación, luego extender la aplicación a otros ámbitos y luego comprometerse o actuar. Es decir, son metodologías activas de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos herramientas como Vocaro, que es una para aprender a pronunciar, ¿no? Son como audios. Y los famosos videos, aquí tenemos unos compañeros de la universidad, compañeros del Instituto de Lenguas, profesores de idiomas, que tienen su programa de inglés que lo transmiten a través de la radio de la UTM, y también de grabaciones en canales como YouTube. Tenemos chats o conversaciones, conferencias. Ahora tenemos las famosas conferencias vía Zoom o vía otros mecanismos, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente el tiempo que se dedica en una clase tradicional y el tiempo que se dedica en una clase de Flip Classroom, modelo volteado, la clase al revés, o modelo combinado. Es decir, todo es diferente, ¿no? En la clase tradicional, mientras los 5 primeros minutos hasta que el estudiante se asiente en la clase, luego 50 minutos de clase del profesor y 5 minutos para explicar la tarea y hacer una retroalimentación. En cambio, en el otro modelo, Flip Classroom, 5 minutos llega el estudiante, primero se hace una pequeña evaluación por medio de preguntas, un debate, un cuestionario, una discusión, una lluvia de ideas, se discuten los resultados, se responden las preguntas y luego se hacen trabajos grupales. Todo esto, fíjense ustedes que es trabajo ya propiamente de los estudiantes, el profesor solamente guía, ¿ya? Luego hace una discusión el grupo y finalmente termina con un juego. Es decir, son metodologías más activas, participativas y colaborativas. ¿Ya? Otro modelo de el tiempo de dedicación de clase y unas diferencias entre que es la clase tradicional, la clase magistral y la clase flip. Bien, a partir del 2016 estamos tratando de implementar ya modelos en nuestra universidad con estas metodologías. Bien, finalmente, para terminar esta presentación, quiero recordarles que ya hay algunas actividades que están puestas en el aula virtual. Una de estas es, por ejemplo, la formación de grupos de trabajo para los proyectos que se van a presentar al final de curso, ¿no? Por ejemplo, aquí en el paralelo A vemos nosotros que ya se ha formado un grupo, el grupo 1, el grupo 2 tiene 3 integrantes, el grupo 3 tiene 2 de 5. Es decir, estamos todavía hasta este viernes, está el plazo, hasta el 24, hasta este jueves a la medianoche, está el plazo de que se formen los grupos. Por otro lado, también hay unas evaluaciones de la clase pasada sobre el Flip Classroom, sobre los entornos virtuales de aprendizaje y sobre el PBL, que era aprendizaje basado en proyectos, el PBL. Estos tests están también abiertos. Vamos a ver las fechas. Por ejemplo, este de aquí está abierto desde el 21 hasta el 28 de septiembre, es decir, tienen una semana
para realizarlo. Tiene una duración de 30 minutos y tiene 2 intentos. Algunos estudiantes me preguntaban por qué no le sale la nota. Bueno, la nota no le sale si es que no se ha terminado el plazo de todos los alumnos, porque no podemos nosotros dar un resultado que luego vaya a ser transmitido a otros alumnos y entonces van a ir por seguro a hacer el examen ya sabiendo cuáles son las preguntas, cuáles son las respuestas. Entonces por ese motivo es que no tenemos las calificaciones de estas pruebas, ¿no? También tenemos unos videos que los voy a habilitar al final el día de mañana para las prácticas que vamos a hacer ya durante la próxima semana. Recuerden que ya la próxima semana es la última semana del mes y de ahí, a partir de ahí, tenemos aproximadamente 2 semanas más de clase y terminamos el semestre. Entonces las próximas 3 semanas van a ser las prácticas de, del proyecto de fin de ciclo, ¿no? Las prácticas donde los grupos que tienen que estar formados ya de cada curso se han formado grupos de a 5 personas. Entonces tendrán que hasta este jueves 24 de septiembre tienen chance para inscribirse en los grupos. Bueno, eso es todo por ahora y cualquier cosa en el grupo de WhatsApp me escriben. Gracias.